Bienvenidos a En Privado. Un saludo muy especial a todos nuestros video oyentes. Hoy, martes, Día de la Salud Sexual y Reproductiva, tenemos, como siempre, una persona que forma parte de este equipo, la doctora Luz Viviana Pazmiño, y una invitada muy especial, también médica, ginecóloga, ginecostetra, especialista en patología cervical. Ella es la doctora Paula Andrea Ramírez y le damos la bienvenida y los agradecimientos muy especiales por acompañarnos, doctora, esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Doctora Luz Viviana, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias como siempre a Paula por haber aceptado esta invitación y esperamos que no sea la primera vez. Sí, señora. Gracias, claro que sí. Bueno, y está también con nosotros en la parte técnica Francisco José Roncayo, y en la parte de comunicaciones de redes sociales nuestro periodista y comunicador Juan Fernando. Gracias, doctora. A los que se conectan en este momento con nosotros, un saludo muy especial. Les recordamos que nos conectamos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por las redes sociales de El Colegio de Mao, Oye Cali, Luciana de Asociados. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas. Los que no deseen comentar por las redes sociales, tenemos una línea WhatsApp 322-423-2323 para que hagan sus comentarios. Sí, señor, y vamos a estar muy pendientes, Juan Fernando, de los comentarios y de las preguntas que nos hacen nuestros video oyentes. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que en apariencia es solo para mujeres, pero mire, todo lo que nos sucede a las mujeres les importa a los hombres, y todo lo que les sucede a ellos también nos importan a nosotras las mujeres. Hoy vamos a hablar de los factores de riesgo, las causas, los factores de riesgo y la prevención del cáncer del cuello uterino, porque la doctora Paula Andrea Ramírez, como les contábamos, es ginecostetra, especialista en patología cervical. Yo creo que vamos a aprovechar toda su experiencia. Yo sé que nos asusta, que nos produce cierto escozor, y que la citología, y que ir al médico, y que qué susto que me encuentren algo. Pues sí, pero hay que dejar el susto, porque si no lo encuentran tempranito, pues todo tiene solución, ¿no? Claro que sí, todo a tiempo, oportunamente detectado, tiene tratamiento. Doctor, entonces empecemos por esas causas de esas enfermedades que pueden producirse allí en el cervix. Bueno, claro, el cáncer de cuello uterino pues es una de las enfermedades que afecta y es la tercera causa de muerte de nuestras mujeres. Por lo tanto, es muy importante hacer detección temprana para poder prevenir tempranamente pues cualquier desenlace que no sea el más adecuado. Y hablando pues de cáncer de cuello uterino, existen varios factores de riesgo. El principal o el factor que está comúnmente asociado es la presencia de la infección por el virus del papiloma humano, que es un tema que cuando a la paciente se le nombra le produce bastante susto, preocupación, etcétera, pero pues hay que tener en cuenta que si bien es cierto que a las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino siempre vamos a encontrar el virus del papiloma presente, no quiere decir que toda la paciente que tenga presente el virus del papiloma va a desarrollar cáncer, y esa es la tranquilidad que nos debe dar de tratar de detectar a tiempo, porque no es un factor pues necesariamente. Y es bien interesante, ¿no? No toda la que tenga papilomavirus va a tener cáncer, pero todas las que tienen cáncer sí tienen papilomavirus. Lucía, ese tema lo hemos trabajado mucho cuando hablábamos sobre los beneficios de la vacuna del papilomavirus. Correcto. Explicábamos que teníamos una vacuna que era el Gardasil, que era como para las 4 familias de los papilomavirus que producen el cáncer de cervix, que son el 6, el 11, el 16 y el 18. No todos son los que producen cáncer de cuello. Correcto, Vivi. Dentro de los tipos de papiloma existen más de 200 serotipos detectados y ellos producen desde lesiones, verrugas vulgares, lesiones cutáneas, verrugas cutáneas como el 6 y el 11 que lo producen, hasta los de alto riesgo que hablábamos, que son los que pueden llegar a desarrollar el papiloma. Ellos son, pues los más importantes son el 16, 18, 31 y 45, son los que desarrollan principalmente. Mire, hay una cosa, y uno escuchándolas, uno pensaría pues que como que el virus del papiloma humano aparece así como por generación espontánea, como que viene con unas alitas ahí, se va metiendo, ¿no? No, realmente es por qué se da el virus del papiloma humano, cómo se transmite, porque yo creo que las personas también queremos, a veces necesitamos más bien correr ese velo y no queremos decirnos verdades. Si nos tenemos que decir verdades, y ojo a mujeres y ojo a hombres, ¿no? Correcto.
O sea, volvemos a lo mismo que hemos siempre en estos programas, siempre tener relaciones sexuales con protección, sexo seguro. Sí, señora. ¿Por qué? Porque generalmente vemos caras, pero no sabemos quién Por está eso. contaminado. Entonces Correcto. es bien importante, doctora, reafirmarles cómo se transmite. Bueno, este virus se transmite por contacto y no necesita ser necesariamente penetración sexual, ¿no? El contacto piel a piel produce la transmisión del virus y hay unos factores de riesgo que se asocian mucho más. Por ejemplo, el inicio temprano de las relaciones sexuales es un factor de riesgo mayor, que nuestras mujeres de niñas empiecen muy tempranamente. Los comportamientos de riesgo de la paciente y tanto de la pareja de la paciente que tengan comportamientos de alto riesgo sexual también aumentan el riesgo para transmitir o para adquirir el virus del papiloma. Realmente, cuando uno inicia pues una relación sexual o tiene un contacto sexual que, repito, no necesariamente es por penetración, el 80% de las pacientes se contagian con el virus del papiloma humano, sin querer decir eso que todos desarrollen cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Exacto. También hay otros factores de riesgo como la baja escolaridad, que obviamente pues ponen otros comportamientos de riesgo, la desnutrición, el sistema inmunológico alterado, deficiente, nos puede poner en riesgo también. Además, porque si usted está malnutrida, pues su sistema inmune también está deprimido. Entonces eso se Los vuelve una cadena. números de Por compañeros sexuales. También el número de compañeros sexuales, correcto. Doctor, una pregunta. Una mujer que tenga una relación estable va al médico y tiene papiloma. Ujú. ¿Necesariamente su pareja le fue infiel? No, ese es un mito. Y eso como un concepto errado que tenemos. El virus del papiloma puede estar latente en el cuerpo 5 o 10 años sin desarrollar ningún tipo de infección. ¿Qué produce el virus del papiloma? Afecta una parte del cuello uterino que se llaman las células escamosas o exocervix, y ahí en ese cuello es donde nos va a producir la displasia, que puede llegar a ser un cáncer. Pero yo puedo tener el virus en el cuerpo latente durante cerca de 10 años sin desarrollar nada, y por algún factor puedo desarrollarlo. Claro, a ver, una mujer monogámica, exclusivista y fiel, no ha tenido sino solo una pareja y resulta con un virus del papiloma humano. Obviamente esa pareja se lo transmitió, pero eso no quiere decir que haya sido en el tiempo en que ha estado con ella, Correctamente. sino que ha podido tenerlo, Estar infectado previamente. Una fase latente Sí, de porque 5 a 10 muchas años. mujeres entonces esto se les vuelve Un problema de pareja, complicadísimo, sí bien señora, complicado, bien sí. complicado. Y yo recalco que yo, por ejemplo, o una persona puede haber no tenido una relación sexual, qué pena que sea tan insistente, pero es cierto, con penetración, y solamente el contacto de piel a piel y de mucosas también aumenta el riesgo de infección. O sea, Sí, es que la que infidelidad no solamente... Claro, pero además fíjese que, claro, no le hicieron la prueba de la pita y si le hubieran hecho la prueba de la pita la habría pasado efectivamente, pero fíjese que por eso también hay personas que resultan con lesiones de garganta, incluso Con cáncer de cáncer. garganta por virus del papiloma. Pero también tengamos, como aprovechemos, yo siempre digo estos micrófonos para educar hasta nuestros propios compañeros que van lanzando conceptos cuando encuentran un papilomavirus o un resultado de una citología, Sí. y le dicen a la señora, pilas con tu esposo, te está haciendo infiel. Esos juicios no los podemos hacer. Sí, a mí con todo respeto, eso es ignorancia en el tema, porque realmente uno no puede emitir, además de la paciente, no es solamente esa infección por virus, sino que tiene un entorno, una familia, una pareja, y no podemos pues tratar de destruir eso. Antes hay que, como tú dices, educar para que sea más certera la información. Mire, lo íntimo de las personas, tanto ellos como ellas deben aprender a manejarlos muy asertivamente y muy empáticamente. En el mundo estamos y los seres humanos somos seres de grandes fortalezas, pero también de grandes debilidades. Y a veces y en ocasiones, por ejemplo, muchas mujeres dicen es que mi marido permanentemente me transmite infecciones, enfermedades de transmisión sexual, y resulta que es que muchas de esas infecciones han tenido una infección primaria maltratada y entonces él no se trata, ella se trata mal y entonces el uno se la está pasando al otro permanentemente, Sí. y empiezan como estas ulceraciones o estas alteraciones también que pueden que no lleguen a un cáncer, pero
pero que son muy molestas y muy limitantes. Sí, es muy importante saber que los síntomas y los signos del cáncer de cervix o de las lesiones que anteceden al cáncer, que se llaman las lesiones displásicas, generalmente son asintomáticas. Por eso es muy importante la prueba de tamización para esta enfermedad, es decir, puede que no nos produzcan síntomas. Algunas pacientes pueden tener unos sangrados intermenstruales anormales o pueden tener de pronto algunas secreciones leucorreas, pero realmente la mayoría son asintomáticas. Ahí viene la importancia de hacer pues la prueba de tamizaje. Ya, fíjese, ese tipo de cosas en ocasiones no lo sabemos, no nos hacemos los exámenes a tiempo. La mayoría de las mujeres le temen mucho miedo a la citología, más que a la citología, porque eso no duele. Le tienen miedo como al resultado, a qué me van a decir, a qué me voy a enfrentar. Y no tanto a la citología, sino al espéculo. Entonces lo importante es que cuando vamos a utilizar un espéculo, cuando vamos a explorar una paciente, utilicemos un gel, algo que no le moleste tanto a la paciente. Entonces lubricamos el espéculo y va a ser menos doloroso la toma de esa citología. Muchas veces, porque a veces lo hacen mal, las pacientes no vuelven a tomarse en una quedan citología. traumatizadas, Exacto. porque Es que además hay de unas que manos duras, sí, tenaces. además de que eso es algo tan íntimo y eso va dentro del pudor y la vergüenza de la mujer, es su parte genital íntima, entonces hay que tratarlo con guantes de seda. Claro, doctora, pero es que usted pertenece a una generación en donde ya tuvo la posibilidad de acceder a ginecólogas mujeres. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de las generaciones anteriores, los ginecólogos eran solo hombres. Y una mujer llegaba y le ponía un pie aquí y otro acá en esas mesas de tortura, en esas sillas de tortura, veía unas manos de este tamaño, pues casi que le provocaba salir corriendo. Por eso, ¿quiénes eran los ginecólogos que tenían la más alta, digamos, clientela? Ese que era dulce, sí, el más suave, amoroso, el más amoroso, el más querido. Exacto, pero también veo muchas mujeres que a veces también son muy rudas y generalmente esta citología lo han dejado también en manos de personas no profesionales, de auxiliares en los centros de salud. No quiero decir que son todas las auxiliares, pero algunas sí. Les falta más preparación y a veces son muy rudas en esta toma de exámenes, y cuando uno va a hacer el examen le dicen: es que doctora, a mí ya me lo hicieron y me dolió mucho, y uno se da cuenta que es personal no preparado. Correcto, porque tiene su técnica, hay que conocer la anatomía, hay que saber cómo colocar un espéculo, cómo entrarlo desde la parte del introito, la parte posterior, y a veces que es son menos muy dolorosa, duras. y a veces son, sí. Y pueden ser más duras que hasta los mismos compañeros ginecólogos. Eso es cierto. Bueno, de tal manera, bueno, doctora, la única causa de cáncer de cuello uterino es el papilomavirus. Sí, es el agente causal del cáncer de cuello, que se asocia con los factores que mencionábamos ahora, pero realmente, repito, para uno tener cáncer de cuello uterino necesariamente está presente el virus del papiloma. Los serotipos de mayor riesgo son los que desarrollan, hay otros que no desarrollan lesiones pues, de cáncer y demás, pero sí debe estar presente. Pero le repito de nuevo, no toda la paciente que tiene virus de papiloma positivo va a ser un cáncer de cuello uterino. Eso es importante para darle tranquilidad a las pacientes y a las... ¿Qué tan agresivo es ese cáncer de cuello uterino? Puede ser muy agresivo si uno no se detecta, pero como les decía ahora, puede pasar un largo periodo de tiempo, hasta 10 años, y en ese periodo de tiempo nosotros podemos detectar esas lesiones preinvasivas o precancerosas, que llamamos lesiones displásicas, y ahí es donde podemos actuar. Por supuesto, a lo largo de toda la vida de la paciente hay que hacerle seguimiento, y con mayor razón si en algún momento tuvo un VPH positivo, el virus no se le va a quitar, pero sí su cuerpo y su sistema inmunológico lo va a depurar, lo va a neutralizar. aclarar. Exactamente. Pero en lo largo de la vida debe seguir en seguimiento, porque en cualquier momento puede, por alguno de los factores, desarrollar de nuevo o el virus volver a salir. Pero sí, doctora, es importante decir, ojo, que todavía nos están muriendo las mujeres. Es el tercer cáncer de muerte, de morbimortalidad en las mujeres. Casi habían como una tasa de 3 a 4 mujeres que a veces morían diarias. Sí, sigue siendo la tercera causa, increíblemente, pero sigue siendo la tercera causa de muerte. ¿La primera es cuál? Ahí está el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago, el cáncer de mama. O sea, dentro de los cánceres ocupa el tercer lugar en las mujeres. Bueno, pues eso es una cosa... Doctora, hablando de mitos, y hablo, digamos, como por el lado de los hombres, frente a eso se habla, o hay un mito, es que el hombre no genera cáncer, por ejemplo. En el hombre hay unos serotipos de VPH que generan cáncer anal,
cáncer de laringe también, pero cáncer de pene realmente no está reportado como las principales causas. ¿Debe ser por aquello de la movilidad? Es por el epitelio. Es por el epitelio que tenemos. Nosotros tenemos en el cuello del útero una parte que se llama el exocervix y otra parte que se llama el endocervix. Donde se unen estos dos epitelios es donde principalmente se gesta o se produce el cáncer de cuello uterino, que es en la unión, se llama unión escamocolumnar. Y ahí es donde tenemos que buscar la lesión. Hay diferentes formas de tamizar y ahorita el Ministerio, a través del Instituto Nacional de Cancerología, pues ha emitido como una guía de práctica para poder tratar de unificar y que todas las mujeres tengan acceso a los mismos sistemas de tamización para prevenir. Básicamente con el cáncer de cuello uterino lo que tenemos es que prevenir, porque como les decía, el 80% de las mujeres se infectan en cualquier momento de la vida y pueden desarrollarlo en el transcurso de 10, 15 años. Pero yo quisiera, y lo vamos a hacer después de una pequeña pausa que vamos a tener, y es que muchas veces creemos que solamente el uso del preservativo en el momento ya del contacto coital, entonces hay que tenerlo, y seguramente vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad y asumir unas prácticas diferentes que aseguren que no vamos a tener la transmisión de este peligrosísimo virus. Ya regresamos. El abuso de las sustancias. ¿Por qué las personas usan alcohol y otras drogas? Las personas usan sustancias como el alcohol y otras drogas porque les gusta la forma en que estas sustancias los hacen sentir. El placer es una fuerza poderosa, el cerebro está conectado. Por lo tanto, si hace algo que lo hace sentir bien, es probable que desee hacerlo otra vez. Todas las drogas que son adictivas pueden activar y afectar el circuito del placer del cerebro. El abuso de drogas es un serio problema de salud pública que afecta a casi todas las comunidades y familias de algún modo. Todos los años, el abuso de drogas produce millones de enfermedades o lesiones graves en el mundo. Las drogas más comunes y que conforman parte del abuso incluyen metanfetaminas, esteroides anabólicos, drogas de diseño, cocaína, heroína, inhalantes, marihuana, entre otros. El abuso de las drogas juega un importante papel en muchos problemas sociales de envergadura, como conducir bajo los efectos de las drogas, violencia, estrés y maltrato infantil. El abuso de drogas puede llevar a perder el hogar, al crimen, ausencia laboral y problemas para conservar un trabajo. En caso de embarazo, perjudica al feto y destruye familias. Existen diferentes tipos de tratamiento para el abuso de drogas, pero el mejor es prevenir el abuso en primer lugar. Bueno, y continuamos con este interesantísimo tema. Casi siempre hemos insistido que no debemos utilizar expresiones como nunca, siempre, jamás, y que a veces estas generalizaciones son muy peligrosas, y absolutistas, pero casi que podríamos decir nunca, nunca, jamás tenga relaciones sexuales sin la protección debida. Resulta que una de las prácticas, sobre todo en gente muy joven, es que en ocasiones usan el condón solamente cuando van a penetrar, ¿no es cierto? Porque dicen, no, es que me distraigo, es que no sé qué, bla, 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 entonces solo cuando van a penetrar.
pero tienen muchos contactos, muchos fluidos en contacto por encimita, como se dice, ¿no? Exactamente. Ujú. Ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo. Solo el contacto piel a piel aumenta el riesgo y por ahí se puede transmitir. El virus es un virus que es completamente permeable. Y ojo, para todas las mujeres, así estén casadas, así sea el esposo, por favor exíjanle el condón, porque piensan que porque es el esposo no le exigen el condón. Y generalmente hemos encontrado a mujeres mayores de 50 años que están contaminadas con papilomavirus. Hasta decían en un simposio que estuve que era, ya casi se obligaba a vacunar a las mujeres mayores de 50 años. Sí, es que miren que la mayoría de pacientes que encontramos con cáncer de cuello uterino y se encuentra un aumento de estas lesiones displásicas después de los 45 años también. O sea, hay un periodo crítico de encontrar el virus del papiloma entre el inicio de la vida sexual y hasta los 30 años más o menos. Algunas guías hablan de 25, 30 años, pero hasta los 30 años digamos que es normal encontrar el virus del papiloma positivo. Ahí desciende las lesiones displásicas, que no son cáncer, pero que después a los 45 años se incrementan nuevamente y podemos encontrar, la mayoría de pacientes que encontramos después de estas edades con cáncer de cuello uterino no se han sometido a las pruebas de tamizaje o a las pruebas de triaje que se necesitan para poder detectarlo. Piensan que ya pasó como el periodo crítico y nos descuidamos un poquito porque son los afanes de otras partes, de otros aspectos de la vida, descuidamos eso, está uno como tranquilo y resulta que ahí podemos tener otra vez No, y a los 50 infección. años a veces los hombres van un poquito para la calle y entonces... No, y de eso vamos a hablar porque resulta, bueno, ahora les cuento, pero vamos a saludar a nuestros Un videoyentes. saludo muy especial, doctora, a los que se conectan en este momento con nosotros, a Eduardo Gómez, a Enrique Balana, a José Daniel, a Carolina Veláez, a Alfonso Solano, a Ceci Peralta, a Fernando Gómez, a Sebastián Aguirre, Qué maravilla. a Laura Mosquera, a Harry Landauer, sí, a Jorge, a Wesmi Bachir, a Mayredit, a todos los que se conectan en este momento con nosotros, un saludo muy especial, y Martín Zapata desde Bogotá le mando un beso gigante. Ay, tan lindo, Martincito, también un abrazo muy grande y muy especial, y que no lo azote el frío, porque en Bogotá está haciendo un helaje y una llovedera, la cosa más aburridora del mundo entero. Pero mire, cuando hablaban de lo de las mujeres mayores de 50 años, un día aprendí de una señora que había quedado viuda, joven. Estábamos trabajando en una institución y ella seguía usando anticonceptivos y le dijimos, fulanita, ¿y usted no está viuda? ¿Para qué usa anticonceptivos? Y nos contestó, es que el diablo es puerco. Ay, sí. Buenísimo. Uno nunca sabe cuándo. Exacto, es que el diablo es puerco. Entonces, una de las cosas importantes es que cualquier situación puede ser una situación de riesgo. A veces, muchas veces, personas que son muy fieles, muy monogámicas, no solamente los hombres, también las mujeres, que las mujeres también tenemos grandes debilidades, a veces Sí. una noche copas, una noche loca, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchas situaciones de riesgo, pero si tenemos introspectado, por eso es que nosotros decimos siempre que tenemos que dar educación sexual a tempranas edades, porque es que cuando las empezamos a dar, entrada a la adolescencia, ya tienen otros imaginarios, ya tienen otras conceptualizaciones que a veces son muy difíciles de derrotar. Entonces necesitamos que cambiemos como el chip y digamos, no, definitivamente sexo seguro porque el diablo es puerco. Y por lo menos mínimo saber cómo se llama la persona con la que nos vamos a acostar. Sí, por favor, mínimo. Sí. Yo pienso que no todo se nos ahora olvide eso. es prevención en todos los aspectos de la vida para tener una vida tanto sexual como en todos los aspectos saludables. Hay que prevenir. Sí. Ujú. Prevenir y educar, sí. Bueno, ¿qué tan agresivo es ese cáncer de cuello de útero? Ya sabemos que es la tercera causa de muerte. Cuando por se cáncer. desarrolla es agresivo y depende del estadio en el que lo encontremos. Yo no soy oncóloga, obviamente eso sería un tema de un especialista en oncología. Yo hago más patología cervical, que es las lesiones precancerígenas, por llamarlas así, pero realmente depende del estadio en el que uno encuentre ese cáncer. Puede encontrarlo muy avanzado y en ocasiones pues no ser quirúrgico, sino ya manejarse con radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, etcétera. Y qué pesar, doctora Paula, generalmente encontramos este cáncer muy avanzado en mujeres mayores que no consultan o no se han hecho citologías. A veces encontramos mujeres rurales que no acuden a su ginecólogo o no se hacen su citología y llegan con un cáncer muy avanzado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres histerectomizadas?
Las pacientes con histerectomía, uno puede hacer una tamización porque el virus puede dar en ese epitelio escamoso que queda en la cúpula, que es lo que queda después de la histerectomía, pero pues realmente no es tan frecuente como en el cáncer de cuello, pero sí hay que de todas maneras tamizarlas. Seguir tomando citología. Sí. Las mujeres que Sí. se han quitado la matriz, como la llaman, Sí. o que se han hecho histerectomía o le han retirado el útero, definitivamente tienen que hacerse en la citología de cúpula vaginal. Después de los 30 años, el programa de tamización ahora para cáncer de cuello uterino es con las pruebas de virus del papiloma humano. Pues hemos estado hablando de que realmente la causa es el virus del papiloma, entonces los programas de tamizaje van direccionados a identificar este virus. Entonces, por encima de los 30 años, nuestra guía ya dice que tamizamos preferiblemente con BPH, con pruebas de ADN de BPH. Si esa prueba de ADN es negativa, yo puedo estar tranquila y repetirla en 5 años. O sea que esa paciente histerectomizada debe recibir preferiblemente una prueba o hacérsele una prueba de ADN para BPH. Si está negativa en 5 años, si está positiva hay que hacerle seguimiento. El virus tiene un periodo como de aclaramiento y debe controlarse más o menos a los 2 años, 18 meses para ver. Si es negativa, repito, pasamos a 5 años. Si no, hay que seguirle haciendo pues según Sí, las en el guías. saludo que hacíamos a las redes sociales nos llamaba la atención que este tema, que es un tema que supuestamente somos las mujeres las más interesadas, la mayoría de nuestros videoyentes son hombres. Sí. Y yo creo que es bien importante porque la doctora nos lo decía fuera de micrófono, el gran transmisor del virus es el hombre, porque el hombre es mucho más asintomático incluso, ¿no? Él mismo ni siquiera Completamente sabe. asintomático. Y la mujer Exacto. lo padece, la mujer Claro. es la que lo siente. Exacto, el hombre es completamente asintomático y como les decía, la mayoría de pacientes son también asintomáticas, por eso hay que hacer pruebas de detección, o sea, yo tengo que prevenir y mirar antes de tiempo que haya la lesión, porque algunas pueden tener algunos síntomas, ya les mencionaba yo como un sangrado intermenstrual, como una leucorrea, pero en términos generales la displasia o las alteraciones del cáncer de cuello uterino son asintomáticas. Nos manifiestan síntomas cuando ya está avanzado, cuando ya tenemos generalmente poco que hacer, cuando Sí, ya hay una avanzado, lesión avanzada. un flujo y todo. Doctora Paula, quiero comentarte algo. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, que uno oye que estos pacientes o los niños que circuncidan, por ejemplo, los judíos, no padecen las mujeres de cáncer de cuello uterino? ¿Qué relación hay con la circuncisión, con el esmema? No, Vivi, la verdad no sé exactamente si hay mayor incidencia en esa población de mujeres judías o no, pero El cáncer baja muchísimo las tasas. la tasa. Pero Entonces, ¿será que es que ellos son más juiciosos? No, o sea, la idea mía, y te estoy preguntando es porque nos están oyendo muchos hombres, de todas maneras aconsejarlos Sí. la limpieza, la higiene. Cuando se bañen, retraer el prepucio y dejar la cabeza del pene libre y hacerse un buen aseo. Generalmente se habla que el esmema causa... Facilita, Puede de digamos. pronto facilitar o volverse un medio, sí. En cuanto a los hombres, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestras mujeres se contagien? Sería como lo que uno tendría que de pronto ver y allí volvemos a la prevención con la vacunación. Realmente Los hombres se deben vacunar. deberían vacunar los hombres Oh, también. señores, se Exacto. deben Los vacunar, niños, los todos, niños. niños y mujeres, niños y niñas, pues en la edad deberíamos vacunarlos antes de que inicien el primer contacto sexual, porque cuando uno vacuna a la población de niños también hace una cosa que se llama vacunación protección de rebaño y protege también a las niñas, o sea, cerramos como un círculo y tanto la vacunación de niños y niñas pues nos van a disminuir esta tasa. Vamos a ver qué nos va pasando con las nuevas generaciones que realmente ya hemos vacunado y afortunadamente en Programa País se implementó la vacuna y debería pues seguirse Sí, Paula, garantizando. mira que las organizaciones y nosotros que nos llamamos y nos gusta hablar sobre la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, o sea, ser feministas luchamos porque las vacunas deben de ser igual de gratuitas para los niños. Mira que eso lo tiene el programa, que van y vacunan en el colegio, en edad los escolar, colegios, sí. a las niñas, pero a los niños no. Entonces, generalmente, ojo, eso tenemos que dar igual oportunidades a los niños también. Sí, bueno, y lo más importante también es que aquellas personas que tienen la posibilidad de comprar la vacuna la compren Sí. y la apliquen. Eso es una inversión. Es una Sí, inversión y pero es una inversión de para vida los- tanto para para niños, los niños. para niños y niñas, pero también es bien importante que en aquellas poblaciones más vulnerables se genere conciencia y las mamás y los papás que nos están escuchando
se generen conciencia de que las poblaciones más vulnerables deberían recibir esa vacuna, Y que sí no es o problema. Sí. ¿Te acuerdas, Lucía, que hicimos un programa de papilomavirus y hablamos lo que pasó en Carmen de Bolívar? Así Que las niñas convulsionaron, que que eso porque era por otra vacunaron cosa, y sí. todo, Completamente y era falso. una intoxicación, Pero fíjese cómo es de de otro triste, tipo, ¿no? pero una mire, contaminación por Sí. plomo. ¿cómo por será la cerca de perversión de minería. algunos periodistas que hasta hace muy poco, algunos periodistas, afortunadamente no muchos, todavía estaban hablando de que era lo del papilomavirus y no sé qué? El ministro Gaviria lo dijo en todos los tonos, no tiene absolutamente tiene nada. nada que ver la vacuna, y definitivamente fue un gran despliegue decir que era por la vacuna lo que le ha pasado a esas niñas, pero no fue el mismo despliegue para rectificar las noticias. Correcto. Y en el ánimo de la población en general ha quedado la idea de que la vacuna puede producir unos trastornos especiales, y yo creo que eso no es así. Eso no, no es correcto, cierto, eso no no es es cierto. La vacuna ha demostrado su efectividad, existen muchísimos estudios para los bien estudiosos, hay cualquier cantidad de estudios donde muestran la efectividad de la vacuna en cuanto a lo que estábamos hablando, y realmente las reacciones adversas que más se han reportado son inflamación, dolor en el área de aplicación de la vacuna, pero lo del Carmen de Bolívar, como tú estás diciendo, Lucía, es completamente una noticia que Falsísima. escandalizaron muchísimo. Desafortunadamente hay periodistas que no se miden en dar la información y no rectificaron de la misma manera como Sí. lo estás diciendo en cuanto a eso, y eso le hace daño a nuestro país, a nuestras niñas, a las mismas niñas, hijas de la gente que está trabajando en esto, pues porque se queda en el ambiente como si no hay que vacunarse, me mueren pues si El se ministro vacunan. salió y dijo que había bajado enormemente la solicitud de vacunación, Claro. ojo, en esos días posteriores a estas noticias escandalosas. Yo le preguntaría a un papá, o ese papá periodista o esa mamá periodista, pues que desafortunadamente eso es por ignorancia, que a veces no medimos lo que comentamos. ¿Usted dejaría de vacunar a su hijo contra, por ejemplo, tosferina, contra rubeola, DPT, polio, la polio que la tenemos erradicada? No, ¿cierto? Entonces no podemos negarle la oportunidad también a la prevención de cáncer de cuello uterino, que mata todavía a nuestras mujeres por una falsa noticia. Sí, pero yo quisiera hacer también ahí un paréntesis. ¿Por qué? Porque nosotros ahora pues sabemos todo lo de nuestro vecino país y cómo eso ha traído una cantidad de problemas, entre ellos, por ejemplo, El sarampión, que ya se está viendo claro, aquí en pero no Colombia. solamente, sino una cantidad de conductas de promiscuidad. Sí. ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres desplazadas por el régimen, digámoslo de esta manera, se han prostituido, y son mujeres que Profesionales, son profesionales, mujeres trabajadoras, mujeres, digamos, con una intencionalidad de vida que para poder sobrevivir están vendiendo su cuerpo, y esto va a un corto plazo, digo yo, va a desencadenar también una cantidad de alteraciones en esta salud íntima, tanto de hombres como mujeres, porque acordémonos que el herpes genital, por ejemplo, Sí. no era una infección propia de nuestras comunidades latinas. Cuando empezaron, por ejemplo, los intercambios estudiantiles en los años 60, 70, etcétera, empezamos a recibir todo este herpes genital y empezamos ya a tener otra infección. Una prevalencia mayor. Exacto, del mismo, sí. exacto. Entonces, fíjense ustedes cómo un problema desencadena muchos problemas. Yo quería aprovechar que no se nos olvide decirles, por favor, las vacunas se pierden. Muchas veces el mismo Ministerio de Salud manda lotes de vacuna y se pierden, sí, porque los mismos padres no dejan vacunar a las niñas en los colegios. Entonces, por favor, ojo, no hay ningún problema en vacunarse. Sí, de acuerdo, totalmente. Además, es la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos, porque además lo que necesitan ellos es tener a su vez hijos e hijas sanas. Y si una mamá, por ejemplo, está en riesgo de morir porque no se cuidó, porque tiene el cáncer, no se lo trató a tiempo, pues esos niños van a criarse sin una mamá. Claro, la expectativa de vida disminuye y pues va a ser, por supuesto, afectar a eso. Y la idea es que con esa prevención de cáncer de cuello a través de la vacunación masiva de nuestras niñas, se llama la población AIF, la que no ha tenido pues ningún contacto sexual, pues prolongue por lo menos en ese aspecto de prevención de cáncer de cuello uterino su expectativa de vida. La doctora decía que una de las causas, por ejemplo, que facilitaría la infección por virus de papiloma, y una de las causas del cáncer de cuello uterino es la iniciación temprana. Sí. La idea es que les digamos a nuestros adolescentes que no hay prisa, que no hay prisa. No es porque sea bueno o malo, esto no se trata de ser bueno o malo, de asumir posiciones maniqueas, simplemente
es que un adolescente, hombre o mujer, bien informado, va a decir, bueno, lo más importante para mí no son solamente mis ganas, mi deseo de explorar, puedo explorar de diferentes maneras, pero además puedo explorar con seguridad. Y si logramos que prolonguen un poco más esa iniciación, pues vamos a tener menos riesgos. Nadie entra a la universidad sin haber pasado por el bachillerato. A veces sería tan importante que nosotros les enseñáramos de esa sensualización, de mirarse, de acariciar, de obtener mucho placer a través de otras formas, no necesariamente por un contacto genital directo. No, y acabarse ese imaginario en que los adolescentes tienen que perder la virginidad. A una determinada edad. Eso se ha vuelto como una presión social, como una presión de grupo. En los países desarrollados se ha encontrado que los adolescentes, entre más tardío, después de los 18 años, están perdiendo la virginidad, entonces no hay afán. Yo pienso lo que decía Lucía, ¿cómo se dice? Promocionar mucho el autoerotismo, la masturbación, el conocerse, pero pues el machismo influye mucho, los adolescentes piensan que tienen que estar con varias niñas. Yo creo que vamos siendo responsables nosotros los adultos también al respecto, porque tenemos la responsabilidad de educar. Y realmente de educar con conocimiento y de educar de una manera, no como antes a nosotros nos decían eso es malo, no puede, tiene que esperar a llegar a la universidad, etcétera, etcétera, y resulta que no se trata de eso, que es lo que Luciano nos está diciendo, hay que postergar un poquito. ¿Por qué? Porque es que eso todo trae consecuencias para el organismo propio y tanto para niños como para niñas, la salud sexual es muy importante para mantener una vida sana toda la vida. Acuérdense que eso va ligado pues a cualquier cantidad de enfermedades transmisibles, no solamente hablando de cáncer de cuello uterino, sino pues infecciones por bacterias, por diferentes organismos que producen inflamación de los órganos pélvicos femeninos, que producen las llamadas enfermedades pélvicas inflamatorias y que traen como consecuencia dificultades para un embarazo más adelante y una cantidad de infecciones y de afectaciones que van a afectar nuestra vida ya cuando estemos en una edad madura para poder hacer lo que queremos, pues de pronto un embarazo o lo demás, pues ya si hemos iniciado eso tan tempranamente sin conocimiento, sin cuidado, sin una educación adecuada, pues se va a ver afectado realmente. No, Paula, y la responsabilidad, o sea, no es iniciar las relaciones sexuales. Por ejemplo, yo a mi hijo le enseñé, si queda en embarazo la niña, ¿qué? El embarazo no es de uno, el embarazo es de los dos, te salís y trabajás, pero vos responsable, en serio, no es que inicie no. Te salís y trabajás, no, yo tengo que trabajar el doble para que no te vas a tener al día también. No, o sea, dejemos claro, no es iniciar las relaciones sexuales, son las consecuencias del embarazo. No solamente del embarazo, sino de eso también. De un sexo seguro. Sí, imagínese que es que si usted... O sea, el problema también es el embarazo, es que piensa que el embarazo es de la niña y los no, ese es un aborto masculino. Claro. O sea, el aborto masculino es cuando hacen los locos y dan media vuelta y se van. Claro, pero una infección de transmisión sexual, un cáncer de cuello de tempranas edades, pues obviamente va a alterar no solamente la salud reproductiva de esa mujer, su proyecto de vida, si lo tiene con relación a tener hijos. Exacto. Porque muchas mujeres todavía tienen en su proyecto de vida, algunas tener 1 o 2 hijos, otras no, sino también, claro, otras no, por supuesto, sino también se convierte casi como podríamos decir como en el fútbol, una zona de candela. Bueno, es cierto, las mujeres van a sentir que es una zona que produce dolor, malestar, enfermedad, y la posibilidad de expresarse placenteramente también puede estar limitada. Claro. Muchas disfunciones sexuales pueden arrancar desde ahí. Se pueden gestar desde ahí, correcto, sí. Sí, yo por ejemplo a mis pacientes adolescentes, cuando tengo las pacienticas les digo, es que no es solamente el hecho de tener una relación sexual porque tienes 14, 15, 16 años, sino las consecuencias y la salud que debes tener y el cuidado de tu salud sexual de ahí en adelante. Porque, vuelvo y repito, las infecciones están presentes, definitivamente pueden traer consecuencias y pueden afectar el desarrollo de la vida sexual de ahí en adelante también. Claro, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Según la Organización Mundial de la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es solo la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.
Para que la salud sexual se logre y se mantengan los derechos sexuales de todas las personas, deben ser respetados, protegidos y cumplidos. Aquí les tenemos algunos consejos para disfrutar de una buena salud sexual. Primero, quiérete a ti mismo, acéptate tal y como eres. Segundo, conózcanse mejor como pareja, sus gustos, sus preferencias, sus creencias. Tercero, es importante disponer de espacio y tiempo para las relaciones. Si no lo tienen, búsquenlo. Cuarto, tengan una actitud activa, haciendo posible los encuentros, improvisando, intentando sorprender. Quinto, comunícate con tu pareja. Expresa tus opiniones, hablen de sus gustos, sus diferencias, y es importante también establecer una comunicación no verbal basada en besos, miradas, abrazos, caricias. Sexto, ejerciten los músculos de la zona pélvica, tanto hombres como mujeres. Esto ayudará a poder experimentar sensaciones eróticas y además aumenta también la respuesta sexual. Séptimo, no trate la sexualidad como un tema tabú. Habla de sexo con amigos, compañeros y familiares, ya que puede aportarte mucho. También si tienes algún problema, consulta a un especialista. Octavo, no busques excusas para compartir un momento con tu pareja. Noveno, apuesta por el sexo seguro siempre. Los miedos a embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual son elementos que distorsionan nuestras relaciones, inhiben el deseo y como consecuencia empeoran nuestra salud sexual. Y décimo, conoce los beneficios de practicar un sexo seguro y que te genere mucho bienestar. Y continuamos con este interesantísimo tema y vamos a aprovechar estos últimos minutos para hacer varias precisiones. Usted decía, doctora, que las niñas o las jóvenes desde que han empezado su vida sexual activa deben hacerse una citología. Pero resulta también que usted también decía que el virus se transmitía por contacto de piel, no necesariamente teniendo relaciones coitales. Eso querría decir que cuando las muchachitas, estas adolescentes y adolescentes, tanto las muchachitas como los muchachitos que tienen las hormonas colgadas hasta de las pestañas, entonces han empezado con todos estos juegos sexuales sin penetración, podría existir la posibilidad de una infección y deberían de alguna manera aproximarse ya a exámenes ginecológicos. Pues realmente, como hablamos ahora, el porcentaje de presentar esas lesiones preinvasivas o esas lesiones precancerosas o displásicas antes de los 30 años es más o menos del 30%. Entonces, realmente, con todos los estudios que se han revisado, la guía colombiana, la guía nuestra, pues liderada por el Instituto Nacional de Cancerología, nos recomienda hacer tamización después de los 25 años. Dado a la alta prevalencia del virus del papiloma humano antes de esta edad, entonces no se recomienda antes de los 25 años hacer pruebas de tamizaje. Entre los 25 y los 30 años la prueba de tamizaje se hace basado en la citología vaginal, citología que se toma pues a través de una evaluación del cuello del útero con espéculo, tomando muestra de la parte externa que es el exocervix y del endocervix, y después de los 30 años recomendamos tamización con el virus del papiloma humano porque se considera que en ese periodo ya el cuerpo, su sistema inmunológico debe haber hecho un aclaramiento de ese virus y por lo tanto pues ya la prueba debería estar negativa. En caso de que esa prueba
prueba después de los 30 años nos dé positiva, pues ya tenemos unas guías de manejo que nos indican qué debemos hacer con cada una de las pacientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una paciente en la citología le encuentran papiloma virus, digamos, en el cuello del útero, le encuentran en la garganta, mejor dicho? Como en toda parte, sí. Bueno, recordemos que cambiar de pareja primero que todo. No, recordemos que los tipos de virus son diferentes, ¿no? En una citología vaginal, que es simplemente el estudio de las células, yo no voy a encontrar el virus como tal, sino voy a encontrar una alteración de esas células que son generalmente producidas o que son producidas por el virus. Para yo saber si realmente tengo el virus del papiloma humano y qué tipo de virus tengo, debo hacerme una prueba específica que se llama un ADN para virus del papiloma humano. Esa me diría, usted tiene virus de alto riesgo o tiene de bajo riesgo o tiene o no tiene el virus. La citología lo que me muestra es la alteración que se produce en esas células del cuello uterino secundario a la infección por el virus del papiloma. Y de acuerdo a ese hallazgo, entonces ya nosotros pues actuamos. Depende si encontramos una lesión que sea de bajo grado, una lesión de alto grado o un carcinoma in situ, etcétera, ya pues entraríamos a intervenir. Doctora, ¿y usted cuándo pediría una colposcopia? ¿Cuándo la sugiere? La colposcopia debe realizarse. ¿Y qué es la colposcopia? Bueno, sí, la colposcopia es un examen que hacemos con un microscopio de aumento, haciendo una visualización directa del cuello uterino, tratando de evidenciar si estas alteraciones que salió en la citología pues se ven a esta visualización con microscopio de aumento y con unas tintas especiales que colocamos para tratar de identificar qué hay. La colposcopia, además de ser un examen que nos permite visualizar con un lente de aumento ese cuello del útero, nos permite tomar una biopsia donde veamos una lesión sospechosa de displasia o de alteración de esas células con la que confirmaríamos el hallazgo o no de la citología. La citología es un método de tamizaje que es económico, que tenemos ya la política establecida en todo el país, a nivel país pues ya está claramente establecida, pero que desafortunadamente tiene unos falsos negativos y a veces también unos falsos positivos, porque va a depender mucho, como lo decía la doctora Luz Viviana al principio, de la forma en cómo se tome la citología, quién la toma, que en muchas ocasiones no son responsables y no tienen el conocimiento indicado para tomarla, entonces nos va a tener algunos sesgos para identificarla, pero pues definitivamente es una prueba de tamizaje que ya está aprobada, que tenemos toda la infraestructura montada y que en mi concepto considero pues que no se debe sacar del todo como prueba de tamización, sobre todo en estas pacientes que hablamos antes de los 30 años. Ante una citología alterada, alterada se refiere a la presencia de unas células anormales reportadas como ascus o una lesión de bajo grado o de alto grado. Ante una citología anormal, yo debo llevar a la paciente a esta visualización de colposcopia con biopsia para poder tratar de determinar si sí tengo una lesión displásica o precancerosa. No es que sea cáncer, para que eso les quede claro a las pacientes y a nuestras oyentes. Sí, no se ve bien, no se ve bien, pero necesito confirmar, entonces hago la colposcopia, la biopsia y con eso ya pues actuamos y tomamos medidas. Exacto. Por ejemplo, una mujer que ya está infectada con el virus del papiloma, pero no lo sabe, ¿hay alguna alteración, por ejemplo, en su respuesta sexual? ¿Hay problemas en la lubricación? ¿Es doloroso el coito? ¿Pasa alguna cosa de este tipo? No, ninguna, realmente es asintomática. Pero es más psicológico. Cuando la paciente le sale una citología normal, empieza a sentir cualquier cantidad de cosas. Y hablamos de una citología normal, como les decía al principio, hasta anormalidad de células escamosas que se reporta como un ascus, y realmente eso no puede ser nada. O sea, puede ser simplemente la infección, pero sin tener ningún tipo de displasia o alteración. Realmente la mayoría es asintomática completamente. Por eso tenemos que hacer pruebas de tamizaje, porque yo tengo que detectar en esa población general, ¿está en riesgo cuál paciente? Todas las pacientes que tengan cualquier tipo de contacto sexual. Y volver a sexual. repetir, doctora Paula, que no todo, que siempre que nos salga el papilomavirus, Correcto. no quiere decir que tengamos ese precisamente el que nos va a causar el cáncer de cuello uterino. Más o menos tú hablabas de 200 serotipos. Sí, hay ¿cierto? más de 200 reportados. Entonces, pues no preocuparse, sino acudir a que le hagan una prueba específica del ADN del papilomavirus y le van a decir qué tipo de virus realmente tienes, qué Correcto. familia, y ahí pues vacunarse o no vacunarse. Sí, Bueno, mi invitación mayor sería a que
seamos responsables con nuestra salud sexual y precisamente de esto depende. Tenemos que hacer cualquier tipo de prueba de tamizaje, ya deberíamos consultar directamente con los programas tanto en las instituciones o EPS a la que cada paciente pues pertenezca en el régimen de salud. Y esta prueba ya la está en el POS, Sí, ¿no? En el plan sí. obligatorio, ya no necesitan pagar tan caro esta prueba. La citología No, sí. ha estado y permanece todo el tiempo, es el Papa Nicolau que realmente todo el tiempo ha Todo el permanecido tiempo, sí. y está allí. Es una prueba de tamizaje, podemos hacerla. Si por X o Y razón no podemos hacer una prueba de tipificación del ADN de ese virus del papiloma humano, podemos hacer una citología, que ante una citología alterada, como les decía, ASCUS, ley de bajo grado, alto grado, inmediatamente el redireccionamiento es ir a una colposcopia con biopsia para yo tratar de detectar tempranamente una lesión que pueda ser precancerosa, que pueda ser displásica y que en 5, 10, 15 años me pueda desarrollar un cáncer. Entonces la invitación es a que ni por temor, ni por pena, ni por dolor, dejemos de hacer la prueba de tamizaje, que consultemos a nuestros servicios a los cuales estamos vinculados para poder tomar la que sea indicada de acuerdo a la edad y de acuerdo al programa que tenga. Que Pues tenemos derecho, ¿no? Claro. Por pertenecer a una entidad, una IPS, nos tienen No, que pero atender. además así critiquemos todo nuestro sistema de salud, porque hay también, como Sí. decimos a veces, unas críticas exageradas. También tenemos, digamos, unas grandes Una bondades, ventaja. unas grandes bondades que no teníamos hace unos años, en donde ahí sí la Sí. gente No, y a veces no lo usan, no a lo veces usan. todo está Hay que ahí. aprender a acceder a él y realmente acudir por cosas. Muchas personas, digamos, congestionan el servicio. No, y la atención es buena. Sí, hay- y lo congestionan hay por muchísimas- cosas que no tienen importancia. sí, no, y realmente, miren, yo por ejemplo, A veces no acuden, ¿sabes? a veces no acuden. Yo, por ejemplo, trabajo en parte con el sistema de la empresa Salud Social del Estado, pues con una de las ESES haciendo colposcopia y realmente está la oportunidad, está la agenda, está el personal que trabaja para hacer lo mismo. Es simplemente consultar y acudir y no ante una citología normal quedarnos, decir, no, yo mejor no hago nada, me quedo en la casa, esperemos a que, bueno, que milagrosamente me cure y realmente no, o sea, hay cosas que hay que consultar oportunamente para poder prevenir algo más avanzado. Sí, y oyendo, digamos, este tipo de programas, a mí se me ocurre decir, ¿cómo hacer de la monogamia un arte absolutamente placentero? Realmente casi que es una utopía, pero porque los seres humanos somos diversos, Sí. Variables, incomprensibles, ¿no Y es cierto? poliamorosos, y, no determinados, bueno. el amor libre, y no sé Mejor dicho, cuántas nos cosas. gustan, es decir, tenemos el una- amor escondido como el erótico, claro, ¿no? claro, Eso al claro. escondido, el Pero por eso tinieblo. digo, Ay, sí. qué delicia. uno Peligrosamente erótico. erótico, sí, Ay, claro. y alcanzas un orgasmo mucho más rápido. Claro, no, pero ¿cómo hacer por eso de la monogamia un arte placentero? Sí, Podría ¿cómo ser, hacerlo? ¿no es cierto? Bueno, pero no importa, lo más importante es que entendamos que los seres humanos somos eso, pues seres de riesgos, pero la idea es que la vida es un don preciado, que esto es un ratico nomás. Y ¿Qué que nos pasa tenemos que tan querer rápido? mucho, o sea, la idea es que nos queramos Claro. mucho, que nos cuidemos. Porque mire, una de las cosas complejas que nos ha pasado a los seres humanos y más en estas culturas tan restrictivas que apenas hace unas pocas décadas, digamos, está abriéndose como un abanico, es entender que nosotros hemos tenido una negación total del cuerpo. Entonces ese cuerpo no se ha cuidado porque lo que se cuidaba era el alma, ¿no es cierto? Entonces al cuidar el alma, no importaba lo que le pasara al cuerpo. Y resulta que el cuerpo tiene un lenguaje que se expresa y se expresa con pensamientos, con ideas, con fantasías, con emociones, pero también con sensaciones muy especiales y muy particulares. Y si nosotros aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, él nos dice exactamente en qué parte de esa anatomía algo no está funcionando bien. Eso es cierto, Lucía. El ser humano tenemos varios cuerpos, se hablan de 7 cuerpos. Por ejemplo, es muy importante cuidar, como hablabas tú del alma, ese cuerpo espiritual, el cuerpo mental. Por ejemplo, mucha gente le da miedo, temor Pues de que ir la al mente psicólogo, también es cuerpo. de ir al psicólogo. Entonces, es importante cuidar nuestros cuerpos, el cuerpo energético. La gente no, y a propósito, si la gente supiera la parte de energía, cuando tú estás con una persona que penetra tu cuerpo, esa energía dura casi 9 meses en salir.
Claro, tiene que ser buena esa energía porque si no, Exacto. quedamos mal cargados. Vos cuando permitís que alguien... Bueno, penetre póngale tu 9 cuerpo- días, 9 horas, No, que son 9 meses. 9 meses la energía, y no es un bebé, es que salga la energía. Es un parto, eso es todo un parto. Bueno, lo cierto es que este tema, doctora, es Pero absolutamente antes de que se interesante. acabe, aproveche. Bueno, doctora, vamos a aprovechar el antes de que se simposio, nos termine. Tenemos promover. este sábado un simposio muy interesante organizado por la Sociedad Vallecaucana de Ginecología. Doctora Luz Viviana, denos toda la información. Pues que les queremos contar que la Asociación de Ginecología y Obstetricia va a realizar un simposio de sexualidad, de los temas, de lo último, de lo actual, y va a estar muy interesante y los invitamos a todos en el Salón Colombia, en el Hotel Da Carton, el 9 de marzo, desde las 7:45 de la mañana. Doctora Paula, usted tenía Muy su interesante programa. también para nuestros colegas y para los médicos, para todo el personal de salud. Hablando de todo lo que hemos venido hablando, vamos a tener un tema que me parece también súper importante, que es cómo debemos abordar la sexualidad en estos adolescentes que nos toca educar y que nos toca ir guiando para poder que tengan una sexualidad responsable y sana. Sí, que no les parezca que tener una sexualidad responsable y sana es sea aburrido, o sea Sí, pasado de moda, sí, o sea sí. el quedado, ¿no? Porque ahora dicen, Sí. pues entonces ya lo importante es hacerlo responsablemente y sanamente. El simposio va a estar excelente. Buenísimo, Doctora Luz entonces, Viviana. el 9 de marzo, ¿no? Allá nos veremos en En el esa Da Sí, cita. señora, ya estaré. Y la doctora Lucía Luciana va también a ser otra. expositora, eso Sí, también. sí. Claro que Allá sí. estaremos y bueno, doctora Paula Andrea Ramírez, ginecostetra, especialista en patología cervical, un agradecimiento muy especial a usted, ha sido absolutamente clara, yo creo que para todos el mensaje ha sido absolutamente preciso y bueno, esperamos volverla a tener por Claro aquí. que sí, con mucho gusto. Fue Además un el placer. micrófono es su amigo. Yo no sabía que tenía estas habilidades. Muy bien, Ann, y tengo que Muchas confesar que andaba gracias. con susto. Bueno, doctora Luz Viviana, mil y mil gracias por estar aquí y por habernos traído esta excelente invitada, a Juan, a Francisco, a todos ustedes un resto de día muy feliz. Les mandamos un abrazo muy especial y recuerden, todos los días tienen una cita de 2 a 3 de la tarde y visítenos en www.lucianaderasociados.com. Un abrazo especial.